Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Este miércoles 2 de abril, un miércoles súper movido, Dul. El día llegó. El día llegó, ya tenemos información de Donald Trump, los anuncios que hace, pero también reacciones a nivel internacional. Les vamos a hablar también de la decisión que tomó un tribunal de cambiar la medida cautelar que se le había dictado al exgobernador Mario Marín, denunciado por tortura. El año pasado fue enviado a seguir su proceso penal, pero detenido en su casa, en Puebla. Ahora, un tribunal determinó que tendrá que pasar este proceso penal, pero detenido en el Altiplano, en el Estado de México. Dula, hay información sobre eso, también sobre la decisión del exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, de apelar su sentencia. Pues así es, información importante de este exgobernador de Puebla acusado de tortura, hablaremos al respecto. Y en el Con Todo, pues hablamos con Mariana Aparicio, que es una académica del Centro de Estudios Internacionales de la UNAM. Bueno, fue una grata plática porque pues básicamente nos explica por qué estamos en un proceso ya de desglobalización, pues luego al menos de 30 años de gozar de libre comercio con Estados Unidos. Yo en particular, desde que soy bebé, 2 añitos, he vivido con libre comercio, creo que tú más o menos también. Entonces muchos de nosotros hemos tenido como contexto siempre libre comercio. Bueno, pues ya esto está cambiando de acuerdo con esta entrevista que tuvimos. Bueno, una breve pausa y arrancamos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. Gracias por conectarse, por dejarnos sus comentarios, su me gusta, y pues los vamos leyendo a lo largo de esta transmisión. Es miércoles 2 de abril y pues estuvo bastante movida la información el día de hoy. Vamos primero con lo que pasó con el exgobernador de Puebla, Mario Marín. Hoy se definió que seguirá su proceso penal por el delito de tortura en el Centro de Privación de la Libertad de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. El exgobernador llevaba su proceso en prisión domiciliaria desde agosto del 2024. La periodista Lidia Cacho, autora de la investigación Los demonios del Edén, informó que este martes 2 de abril ganó una apelación para cambiar la medida cautelar del exgobernador Mario Marín, quien, pues les decíamos, desde agosto del 2024 estaba en su casa en Puebla. La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelación en Quintana Roo. La periodista Lidia Cacho explicó esto en un video difundido en redes sociales que replicó la organización Artículo 19. 2 de los 3 jueces aseguraron en esta nueva sentencia que Mario Marín es un preso peligroso que debe estar en un penal de alta seguridad. Así es como lo mencionó la periodista Lidia Cacho. En agosto del 2024, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo determinó revocar su detención y concederle otras medidas como resguardo domiciliario y el uso de un brazalete. La representación legal de Lidia Cacho impugnó esta decisión, argumentando que existen pruebas sobre el riesgo de fuga y también riesgo para las víctimas. Artículo 19 también escribió un mensaje este martes en sus redes sociales. Cabe señalar que aún con otras medidas impuestas al procesado, el simple hecho de que se encontrara en libertad desde su domicilio lo colocaba en posibilidad de reunirse con cualquier persona, tal como sucedió y se hizo constar en medios, tomando en cuenta que forma parte de redes políticas y económicas activas que lo protegen. Vamos a escuchar cómo lo informó la periodista Lidia Cacho, quien lleva 20 años
en este proceso judicial. Mientras lo tienen. Sí, mientras es importante darles contexto, ¿no? También porque desde febrero del 2021, un juez dictó un auto de formal prisión en contra del exgobernador Mario Marín y después fue detenido en Cancún. En enero del 2023 fue trasladado al Altiplano en el Estado de México. Lidia Cacho fue víctima del entonces mandatario de Puebla y lo que ha revelado es que él, en acuerdo con Kamel Nasif, organizó detenerla y torturarla para hacerla firmar un documento en el que se retractaba o se retractaría de exhibir esta red de corrupción que protegía la violencia sexual de menores de edad en Cancún y que también estaba protegida por empresarios y funcionarios públicos. Todo esto lo reveló en la investigación que se publica también en un libro con el título Los demonios del Edén. Lista para escuchar el importante testimonio de Lidia Cacho, puesto que ella es la víctima de este exgobernador acusado de tortura que hoy regresa a prisión en estado de Moca, en el Altiplano. Hoy, martes 2 de abril de 2025, acabamos de ganar una apelación ante el juzgado para que el ex gobernador que me mandó torturar, Mario Marín, sea devuelto al penal de alta seguridad del Altiplano. Al mismo tiempo, Kamel Nasif Borge está en Puebla y están haciendo negociaciones políticas para intentar liberar al gobernador de las acusaciones por tortura. Sus vínculos con los políticos, tanto de Morena como de otros partidos, siguen estando vigentes. 2 de los 3 jueces aseguraron en esta nueva sentencia que Mario Marín es un preso peligroso efectivamente y que debe estar en el penal de alta seguridad. Debemos recordar que antes, en la cárcel de Cancún, creó una red de corrupción al interior y por eso tuvieron que llevárselo al penal de alta seguridad. Imaginen lo que está haciendo hoy en su casa en Puebla con los vínculos políticos que tiene. Así que hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla 20 años después. El día de ayer, Mon, hablábamos sobre uno de los integrantes del denominado Clan Yunes, es decir, del senador que pidió afiliarse a Morena, y el día de ayer pues la Comisión de Honestidad de Morena decide no aceptar su afiliación bajo el argumento de que todavía milita en el PAN y que no puede dobletear de partidos. Ese fue al menos el argumento oficial. A lo que voy, Yunes Linares, que es el patriarca de todo este clan, es señalado en un libro de esta periodista Lidia Cacho, pues es formar parte de esta red de pederastas. Pues tú fuiste colega en polacas en la facultad y es uno de los libros que más te hacen leer al inicio de la carrera, Los demonios del Edén. Pues sí, Dulce, esa es la información que se da a conocer el día de hoy, este miércoles 2 de abril. También les tenemos detalles sobre el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Un tribunal federal de Estados Unidos concedió este miércoles un plazo adicional de 4 meses al exsecretario durante el gobierno de Felipe Calderón para apelar la condena que le fue impuesta por narcotráfico y crimen organizado. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó la petición de los abogados de García Luna, por lo que será el 21 de julio la fecha límite para que pues intenten dar marcha atrás a la decisión del juez Brian Cogan. Los abogados del exfuncionario argumentaron que el caso es demasiado voluminoso y que han enfrentado problemas de comunicación con su cliente, principalmente desde que fue trasladado de Nueva York al Centro Federal de Transferencia en Oklahoma. Esto en diciembre y posteriormente al Centro de Alta Seguridad USP Lee en Virginia, ya durante este año. En una carta de los abogados que está radicada en expedientes judiciales de Estados Unidos, se lee lo siguiente: hemos hecho numerosos intentos para tener llamadas legales con él, incluso involucrando a la oficina del alcalde, el jefe de este centro, después de la falta de respuesta del personal. Sin embargo, solo nos han proporcionado 2 llamadas, una de las cuales fue cortada abruptamente después de solo 24 minutos. Recuerden que Genaro García Luna fue funcionario de los gobiernos de Vicente Fox, el expanista Vicente Fox, y también de Felipe Calderón. Fue sentenciado a pasar 38 años privado de la libertad y a pagar una multa de $2 millones y fue sentenciado por los siguientes delitos:
conspiración internacional para distribuir cocaína, conspiración para distribución y posesión de droga, también por delincuencia organizada y falsas declaraciones. Bien, hace un par de semanas dábamos información con base en el diario La Opinión, medio hermano de Sin Embargo, que justo Genaro García Luna está en esta prisión, pero bastante aislado, sin acceso a teléfono y sin acceso a visitas de pues justamente familiares. Entonces, pues se va a tener que esperar otros 4 meses precisamente para tener una respuesta a su apelación a esta condena de narcotráfico y crimen organizado, 38 años de prisión, Mon. Aquí en el chat los saludamos, muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche, mitad de semana, pues un día bastante agendado por temas comerciales, pero en México estuvieron pasando también bastantes sucesos a la par de que el mundo estaba expectante del anuncio de Donald Trump. Luz Clara se alegra de que va a mantenerse el exgobernador Mario Marín en prisión y ya no va a tener el goce de estar en prisión domiciliaria luego de esta impugnación de la víctima Lidia Cacho. También por acá nos mandan saludos, pues ahora sí que los de siempre, los de casa. Carmen G., Rodolfo Salas, Hugo González. También por acá nos decían que les gusta la intro que grabamos, pues ya, y que ya tiene sus tiempos. Carmen G. nos dice que otra vez nos combinamos. No me digan, porque me están diciendo que parezco de militar, y ya vi de lejos sí parece, pero en son realidad hojas. Es una selva y quiero, a ver, hagan un zoom, por favor. Para aclarar quiero que agradecer, quiero agradecer porque me la regaló Perla Velázquez, muy grata compañía de trabajo. Ya no la veo porque ya ando en la noche, pero me la regaló ella. Entonces sí, es una selva, no nada que ver con militar. De hecho, me chocan esas playeras de Animal Print, entonces qué bueno que tuve la oportunidad de aclarar. Bueno, muy bien. Gracias a Ana de la Torre, que nos está ayudando en esta noche en operaciones. Y antes de irnos con todo gustado, les decía que pasaron bastantes sucesos este miércoles, uno de ellos en la Cámara de Diputados. Se ha hablado poco de esto, pero es importante por la transparencia y porque pues este gobierno de la denominada 4T ha dicho que va contra la corrupción. Y una de las mejores maneras de ir contra la corrupción, al menos en el servicio público, es que académicos y ciudadanía en general tengan acceso a los contratos que hace el gobierno con pues distintas empresas y pues saber cómo se dieron esos contratos millonarios a esas distintas empresas, es decir, si fue por adjudicación directa o verdaderamente con recursos públicos se está buscando dar el contrato a la mejor opción, que sea eficiente. Bueno, para eso estaba la herramienta Compranet, utilizada, por ejemplo, aquí en la unidad de investigación de Sin Embargo MX, de Sin Embargo al Aire, precisamente para revisar los contratos y ver si se habían dado al mejor postor, porque estamos hablando de millones de pesos y estamos hablando de recursos públicos. Bueno, pues ese Compranet, adiós, se elimina, se va a sustituir con un sistema que se llama ahora Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Bueno, pues el día de hoy ya se aprobó en la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular esta reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que les explico, los contratos del gobierno federal para adquirir tanto bienes y servicios, y es importante que al ser recursos públicos pues se tenga una plataforma de transparencia para ir revisando cómo se dieron y demás. Esta iniciativa fue enviada, de hecho, por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En Cámara de Diputados fue avalado en lo particular con 329 votos a favor, 118 en contra, hubo 0 abstenciones. Todavía falta que se envíe al Senado y discutan lo propio, pero hoy en diputados hubo también bastante debate al respecto. El diputado Aniceto Polanco Morales de Morena mencionó que la creación de esta nueva plataforma digital de contrataciones públicas que sustituye a Compranet, utilizada hasta la fecha pues, por investigadores, por periodistas y demás, responde a los principios de equidad, eficiencia, honestidad y transparencia. Básicamente que se pueda ver a qué empresa contratas y saber si esa empresa verdaderamente era la mejor opción en cuanto a costo y beneficio. Por el otro lado de la oposición no están tan seguros de ello,
porque el diputado del PRI, Israel Betanzos, afirmó que se tiene la intención de beneficiar a unos cuantos, es decir, dar contratos a amigos. Se dice que es un avance en materia de transparencia, pero, afirmó el diputado, es la creación de un nuevo sistema de discrecionalidad y de control absoluto sobre las compras gubernamentales, porque también señalaron que ya, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no van a estar obligadas a transparentar estos contratos, por eso señalan que pueda haber discrecionalidad. Y recuerden que las Fuerzas Armadas pues últimamente tienen contratos pues bastante importantes para obras, megaobras del gobierno, lo fue Tren Maya una parte, lo fue el AIFA y demás, y más ahora que estamos pues viendo parte del Plan México en cuanto a construcción de vías férreas y demás, como parte justamente de estos polos de desarrollo y Plan México, y eso justamente me da pie, Mon, a pues pedir una breve pausa para pues irnos al con todo. Les vamos a presentar esta conversación que tuvimos con la académica Mariana Aparicio. Ella es investigadora, integrante del Centro de Investigaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue pues una plática bastante explicativa. Entonces, una breve pausa y nos vamos con el con todo. Son las 9 en punto, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotras. Vamos al con todo. Pues justamente el análisis de la académica Mariana Aparicio sobre lo que todo el mundo vio hoy en torno al anuncio arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos pues con el con todo. Bien, pues vamos con el día de la liberación, 2 de abril. Para estas horas debieron ya haber escuchado bastante al respecto desde las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Desde antes, aquí en Sin embargo al aire, estaba la cobertura previa a este anuncio. Estaba todavía la duda de si los iba a anunciar o no, dado que los estaba posponiendo desde el 1 de febrero, luego al 4 de marzo y luego al 2 de abril. Bueno, sucedió en un gran mensaje en frente de trabajadores, particularmente trabajadores del sector automotriz. Y ojo con esto, porque justo es el sector que va a ser más afectado en cuestión de aquí, de México, a diferencia de lo que se venía gozando por el Telecán, hoy Temec, que es lo que nos explica la académica Mariana Aparicio. Bueno, rápidamente, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva tanda de aranceles a los que llamó recíprocos para varios países que aplican tarifas a Estados Unidos, entre ellos incluso países aliados, me refiero a Argentina, Javier Milei, también allá Ecuador, Daniel Noboa, y pues otros países que pues se han mostrado aliados a la administración Trump, a las posturas de Trump, pero eso no importó al momento de aplicar estos aranceles recíprocos. Bueno, también hay que destacar que en esta lista de recíprocos, como México no le impone aranceles, pues obviamente no apareció, pero indirectamente sí se ve involucrado México y Canadá, socios de Estados Unidos a través del Telecán, por precisamente los aranceles de 25% a todos los vehículos que no sean fabricados en Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de este anuncio tan esperado, que estaba a la expectativa, pues no solo inversionistas y empresarios, sino también
gobernadores de todos los países. We cannot pay the deficits of Canada, Mexico, and so many other countries. We used to do it. We can't do it anymore. We take care of countries all over the world. We pay for their military. We pay for everything they have to pay. And then when you want to cut back a little bit, they get upset that you're not taking care of them any longer. But we have to take care of our people, and we're going to take care of our people first. And I'm sorry to say that. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. In Sleepy Joe Biden's last year in office, the United States hemorrhaged 100,000 manufacturing jobs, and the number was going through the roof at levels never seen before. And our trade deficit reached a record $1.2 trillion, which is unheard of. Since the beginning of NAFTA, the worst trade deal ever made, it was a horror show. I was able to terminate it. They all said you'd never be able to get it out. We had to get approval from Congress to get it terminated. We had to live with that deal. It was the worst trade deal ever made by far. But since the very beginning of NAFTA, our country lost 90,000 factories. Además de la presencia de trabajadores, sobre todo el sector automotriz, uno de ellos de Detroit, de hecho, tuvo la palabra para narrar cómo hay ciudades fantasmas en todo este cinturón del sector automotriz, precisamente porque todas las plantas automotrices se fueron hacia México, bueno, no todas, pero varias se fueron hacia México atraídas por una mano de obra calificada, pero mal pagada o al menos con menos salario y además con menos presiones sindicalizadas. También brilló la ausencia de Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, dueño de X, y esta mañana estaba el rumor a través del portal político de que iba a ya renunciar al gabinete de Donald Trump. Él se está encargando de esta oficina creada precisamente para él, DOG, para hacer recortes de gastos superfluos, gastos de recursos públicos. Bueno, pues ya el propio Elon Musk ha desmentido esto. La vocería de la Casa Blanca contesta que es pura basura esto, y Elon Musk dice, sí, fake news, falsas noticias. De momento Elon Musk va a continuar tanto administrando sus empresas como también siendo parte de la administración de Donald Trump. Sin embargo, sí llamó la atención que no estaba en primera fila como lo estuvo, por ejemplo, cuando tomó el cargo como presidente Donald Trump en enero pasado. Bueno, decíamos que el mundo reacciona, así decidimos titular el programa del día de hoy, porque después de este anuncio que terminó una hora después, como a las 3 de la tarde, tiempo de México, empezaron a reaccionar. En primera, el peso ganó terreno porque no le fue tan mal a México, pero a los países que sí aparecen en esta lista de tarifas recíprocas, de aranceles recíprocos, hubo bastantes reacciones. Por ejemplo, Brasil aparece en esta lista. Actualmente, nos decía la analista Mariana Aparicio que en América Latina está muy fragmentada, a diferencia de la Unión Europea, que tiene una respuesta más en unión frente a Trump. Vemos a una América Latina con algunos gobiernos de izquierda, con algunos de derecha. Bueno, en el caso de Brasil, el gobierno de Brasil lamentó la decisión adoptada por Estados Unidos de imponer aranceles adicionales del 10% a todas las exportaciones brasileñas. Esta nueva medida, al igual que las demás tarifas ya impuestas a los sectores del acero, aluminio y autos, viola los compromisos de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio y afectará a todas las exportaciones brasileñas de bienes hacia los Estados Unidos. Así lo dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, Industria, Comercio y Servicios de Brasil. Por el lado de su poder legislativo, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó también un proyecto que impone reglas ambientales y comerciales recíprocas en las relaciones con otros países, luego de que el presidente estadounidense Trump les anunció aranceles. Es decir, no hay como tal aranceles, hay unas reglas ambientales y comerciales recíprocas. Hay reacciones también de Australia. Ahí el primer ministro Anthony Albanese condenó los nuevos aranceles de Estados Unidos a las importaciones desde su país, los calificó como injustificados y dijo que son una acción que no es propia de un amigo. Esto es lo que afirmó. Los aranceles de esta administración no tienen fundamento lógico y contradicen la esencia de la asociación
entre nuestras dos naciones. Esto lo dijo ante la prensa el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. También agregó, esto no es propio de un amigo, y confirmó que Australia no impondrá aranceles recíprocos a Estados Unidos, pero advirtió que recurrirá a los mecanismos de resolución de disputas contemplados en el Acuerdo de Libre Comercio entre ambas naciones. Desde Italia, de igual manera, hay reacciones, Dul. Sí, decía, por el lado de América Latina están fragmentados por la Unión Europea, sí han tenido o han tratado de tener un mensaje más de unión, pero por ejemplo por el lado de Italia, pues sabemos que es una de las representaciones de gobierno de derecha afín a la postura de Trump, aún así pues recibe sus tarifas, y es la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien criticó la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles no solo a Italia, sino a toda la Unión Europea, calificándola de un error que no beneficia a nadie. Meloni aseguró que Italia trabajará para alcanzar un acuerdo con los Estados Unidos con el objetivo de evitar una guerra comercial que podría debilitar a todo Occidente en favor de otros actores globales. Es decir, Meloni todavía no lo califica como tal, como ya el inicio de una guerra comercial, pero están todavía tratando de evitar que esto sea ya un hecho. Y en Canadá, el primer ministro Mark Carney dijo que Canadá sí responderá a los aranceles de Estados Unidos con contramedidas. Prometió actuar con determinación para responder a estos aranceles sobre automóviles. Y también pues dijo que brindarán apoyo a los trabajadores afectados. Durante una crisis lo importante es unirse y es esencial actuar con determinación y fuerza. También de parte de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aconsejó este miércoles al resto de países que no escalen la guerra comercial con represalias a los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. A Fox News declaró lo siguiente: mi consejo a todos los países ahora mismo es que no tomen represalias, relájense, asimílenlo, veamos cómo evoluciona, porque si toman represalias habrá una escalada. Si no toman represalias, este es el punto álgido. También el jefe del Tesoro aseguró que los países afectados por los aranceles tienen superávit comercial con Estados Unidos y que si toman medidas, pues también se verán perjudicados. ¿Cómo ves este llamado que hace? Relájense, respiren hondo. Sí, nada más. No se venguen. Sí. Y tú ya adelantabas que platicamos hoy con Mariana Aparicio, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Algo que destaca es que a partir de hoy, de este miércoles 2 de abril, después del anuncio que hace el presidente estadounidense Donald Trump, el mundo enfrenta un proceso de nuevo mercantilismo y desglobalización. Así lo explica. Expuso que este 2 de abril, el día que Donald Trump ha descrito como el Día de la Liberación, pues también marca un precedente de cómo pues Estados Unidos pasará de mostrarse como el líder comercial internacional ahora pues a una política mucho más proteccionista. La académica también planteó en esta entrevista que a pesar de que los socios comerciales México y Canadá no fueron mencionados directamente en esta lista de aranceles recíprocos, todos los mexicanos pues sí sentiremos estos ajustes a largo plazo, incluyendo incluso cambios en nuestros hábitos de consumo. Recordó que el Tratado de Libre Comercio, que en primer momento fue el primero fue el Tratado de Libre Comercio y ahora es el TEMEC. Bueno, benefició a México con la llegada de inversión de plantas automotrices atraídas pues por la mano de obra aquí en México, que recibía un menor pago. Sin embargo, ahora Trump busca llevarlas de regreso a Estados Unidos con incentivos fiscales de no pagar aranceles si estos automóviles se fabrican allá. Vamos a escuchar qué es lo que opina Mariana Aparicio, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, sobre el discurso que da este día el presidente Donald Trump. A mí me parece, desde una perspectiva política y de proyección a nivel internacional, que es el Día de la Liberación de Estados Unidos como el líder internacional del libre mercado, ¿no? O sea, creo que es muy claro en donde se establece dentro del discurso que Estados Unidos no va a asumir ningún costo más
de sus socios y aliados comerciales, ni de Occidente, ni de enemigos potenciales, ni de autor. O sea, es decir, este Día de la Liberación hace de Estados Unidos sin ninguna carga de responsabilidad, ¿no? Hacia la comunidad internacional. El ser el Día de la Liberación lo que implica es que Estados Unidos abre al mundo su posición sobre su propia reindustrialización, la eliminación de las cadenas globales de valor y productivas hacia ciertas regiones en el mundo, de ahí la lista recíproca, y que Estados Unidos ya no está más dispuesto a asumir estos costos de un líder hegemónico o de una potencia económica ya ahora en el siglo XXI, y que solamente se va a cuidar a sí mismo, ¿no? Esto no quiere decir que vaya a salir de organismos internacionales, no se mencionó nada sobre el sistema multilateral de comercio, pero por momentos pareciera que Estados Unidos fue una víctima de los otros países. Y creo que este es un giro muy interesante, sobre todo porque marcó una fecha importante y dijo 30 años. Y hace 30 años justo se estaba discutiendo a nivel internacional la modificación del sistema multilateral, sobre todo porque mayores países que estaban ya dentro del sistema tenían otros intereses específicos y esto dio paso a la modificación de acuerdos discriminatorios, ¿no? Que tenían esta prevalencia bilateral y también regional. Pues bueno, también eso queda en evidencia que Estados Unidos quiere nuevamente producir todos sus bienes en esta suerte de de proteccionismo, ya no necesariamente selectivo, ya busca que todos aquellos bienes que se producen o que se consumen dentro de Estados Unidos se produzcan dentro de Estados Unidos para no pagar aranceles, y que Estados Unidos va a responder de forma recíproca a todos los países en el mundo. Ya no va a costear desde la perspectiva del presidente Trump, ya no va a costear los déficits comerciales, que también, bueno, eso es toda una discusión a nivel económico, que si los déficits o no implican efectos específicos a un determinado país, pero lo cierto es que desde su primera administración, pero con este anuncio se hace mucho más evidente, estamos enfrente de un neomercantilismo con características muy específicas, donde a nivel internacional tenemos distintas regiones en el mundo. A propósito de este discurso, identificamos en la Unión Europea que se están poniendo de acuerdo, ¿no? Para tener aranceles recíprocos también, pero en unísono también. Lo mismo está pasando en Asia específicamente. Hay una negociación bastante interesante entre China, Corea y Japón, que son uno de estos tres países están mencionados dentro de los aranceles recíprocos, y pareciera entonces que Estados Unidos está dentro, digamos, que es el brazo a nivel internacional, y en algunos sectores es cierto, pero ya lo dejó de ser. Y creo que es otro mensaje que da el presidente Donald Trump. Antes éramos los mejores en hacer estos productos y ahora dependemos de los demás. Creo que esta dependencia fue muchísimo más clara en la pandemia, que hizo mucho más fuerte modificar su política, no solamente comercial, sino también industrial. Y eso es exactamente a lo que apunta, ¿no? Ya no se busca esta división internacional del trabajo, donde se busca la eficiencia a nivel internacional para ser más competitivo, sino lo que se busca es regresar nuevamente a Estados Unidos. Bueno, ahora que la certidumbre ya es cuál es el anuncio que ya se está publicado en el portal de la Casa Blanca, la pregunta siguiente es: ¿qué efectos va a tener a corto, mediano y largo plazo? Bueno, pues justamente también de esto nos habla Mariana, tanto para los estadounidenses como para México. Escuchemos. Y un gran nerviosismo al inicio, antes del discurso de diversos congresistas sobre cuáles van a ser los costos. Lo cierto es que en el corto plazo, no sabemos qué tanto, ¿no? Qué tan corto plazo sea, pues sí va a haber un proceso de ajuste que va a repercutir en los bolsillos de las y los estadounidenses. De hecho, también en la semana ya veíamos muchísimas notas sobre que los estadounidenses estaban reduciendo su gasto, sobre todo el gasto para, digamos, entretenimiento y de restaurantes. Es decir, ya son mucho más precavidos o más cautos en términos de sus gastos. Pero la apuesta es entonces una modificación
de, eh, de reindustrialización productiva, Estados Unidos hacia adentro, aislacionista. La apuesta es que las compañías, para no pagar impuestos, regresen a Estados Unidos o se desarrollen en Estados Unidos, pero a la par también en el mediano y en el largo plazo se va a eliminar algo que ha sido fundamental para la política estadounidense, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, y es el efecto político que tiene la dependencia económica y comercial a su mercado, ¿no? Y en este caso creo que México es un gran ejemplo. Si bien es cierto que en esta lista recíproca no está ni México ni Canadá, esta semana también vimos que hubo un gran intercambio de visitas, tanto en Estados Unidos como México, por el lado mexicano, llamada del nuevo primer ministro canadiense con la presidenta mexicana. Eh, pero reducir la dependencia, es decir, el Día de la Liberación para Estados Unidos, que se marca el día de hoy, 2 de abril del 2025, puede tener efectos políticos, sobre todo con estos socios comerciales en el largo plazo, al reducir la propensión de dependencia comercial y de ir desmantelando o desacoplando nuestras economías en el mediano y en el largo plazo. Y Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales, también nos explicó qué es lo que podremos ver después de este 2 de abril. Recordó, por ejemplo, que la globalización pues no estará ahí para siempre, que siempre podemos ver estas tendencias proteccionistas que pueden revertir los procesos que ya conocemos. Se refirió a ello pues recordando, por ejemplo, los cambios que se vivieron en México desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, ya después con esta renegociación al TEMEC, pero nos dijo, bueno, desde que se firmó, llegó una serie de cambios en nuestros hábitos, incluso del día a día, en nuestros hábitos como consumidores, que impactaron hasta en la forma en la que vamos al cine o los productos que consumimos. Vamos a escuchar qué es lo que comentó la investigadora Mariana Aparicio. Y me parece que Estados Unidos tiene el derecho, el legítimo derecho de modificar su inserción económica internacional, nada más que su mercado depende de muchas economías, de ahí el efecto de boomerang que tienen distintos países. Entonces, esto que yo les mencionaba en el mediano y en el largo plazo, la reducción de la dependencia comercial y económica hacia Estados Unidos y procesos de desacople que seguramente vamos a ir identificando. Ya les mencionaba el caso de Asia, pero también el de la Unión Europea. Tenemos una Canadá que las provincias son muy fuertes, con políticas comerciales muy específicas, pues ahora están unidas. En donde no vemos muy claro es hacia dónde va América Latina, es un poco más fragmentada, el proceso de integración, no queda muy claro cuál va a ser la estrategia, si es económica, es política. Digamos, América Latina es un gran signo de interrogación. Pero que esto, digamos, en términos también de la política exterior de Estados Unidos va a tener efectos, tal vez no lo veamos muy pronto, pero sí una reducción de la dependencia económica y comercial de terceros países, pues los hace menos propensos a cooperar, ¿no? En ciertos temas que son prioritarios para Estados Unidos. Imaginemos un escenario donde México ya no dependa del 83% de la economía con Estados Unidos, sino tenga, ¿no? Por un proceso de diversificación en el mediano y el largo plazo, pues una política de interés nacional de Estados Unidos, pues poco tendrá efectos. Y esta no es una discusión nueva, se dio justo después de ratificar el entonces TLCAN, de ahí que México haya firmado una gran cantidad de acuerdos discriminatorios a nivel internacional, pero parece ser que este es un buen momento para replantearse una estrategia. Todo lo cual en el corto plazo, y eso sí creo que todos y todas los que nos están viendo, pues sí tendrán procesos de ajuste porque la economía mexicana con el Telecán y también nuestros gustos, la forma en que vamos al cine, los ciertos productos que consumimos, pues son muy de Estados Unidos y que eso también formó parte de la implicación de una firma de un acuerdo de libre comercio como el Telecán. Esto va a ser bastante interesante. Veamos mañana qué dice la mañanera la presidenta Sheinbaum. Seguramente ya hay un plan. Hay una negociación ex ante sobre este día que tenía que ver con respetar el acuerdo, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos productos en el corto plazo no pueden completamente modificarse y producirse en Estados Unidos, y un producto puede pasar
más de 5, 6, 7, 10 veces, ¿no? Y eso en el corto pues puede afectar, pero una vez teniendo, en teoría le llamamos protección de industria naciente, puede nuevamente desacoplarse con la economía mexicana. Creo que hay un gran reto y una gran oportunidad, pero en el corto plazo los ajustes sí lo vamos a sentir todas y todos, en todos lados del mundo, y que es una nueva forma cuando nosotros estudiamos la globalización. Esa es la primera clase que doy en la facultad de políticas, y yo les decía siempre a los estudiantes, la globalización no está dada y para siempre, siempre hay tendencias proteccionistas de guerra que pueden revertir estos procesos de liberalización, y creo que estamos muy rápido en uno de esos procesos de desglobalización, pero que no tenemos muy claro hacia dónde vamos, porque hay potencias emergentes, potencias económicas, potencias, hay una potencia militar, y estamos en la reconfiguración del sistema internacional. Sin lugar a dudas, el día de la liberación de Estados Unidos de ser el líder a nivel internacional, y entonces se abre un abanico de posibilidades en quién será el próximo líder a nivel internacional. Esta última idea coincidimos sin ponernos de acuerdo, fue la que más nos impresionó. Es importante repetir lo que decía al inicio de este espacio. Mon, ¿cuántos años tienes? 30 y... no, 20 y tantos, ¿no? Ajá, 29. 29. Yo tengo 33, es decir, casi toda nuestra vida hemos estado bajo el Telecán, firmado en el 94, y ahora Temec en proceso de revisión el próximo año, en 2026. No tenemos ni idea de lo que es la no globalización, y pues ella, académica, nos dice, yo sí vengo de un periodo así y la globalización no es eterna, puede esto cambiar a precisamente un proceso como el que estamos viendo rápido de desglobalización. Bueno, dicho lo cual, en el tema que más nos va a afectar en cuestión de aranceles de 25% a vehículos fabricados que no sean fabricados en Estados Unidos, pues precisamente es en el sector industrial, en el sector manufacturero que produce y exporta vehículos. Pues también viéndolo con Obed Rosas, jefe de información, resulta que 9 de cada 10 vehículos producidos en plantas mexicanas se van hacia exportaciones, y el país que más recibe exportaciones pues es precisamente Estados Unidos, y lo que más le mandamos son autopartes. Entonces, pues justamente al preguntarle si el Temec era un salvavidas, esto fue lo que nos responde la investigadora. Nuestras economías están altamente integradas en ciertos sectores productivos. El sector automotriz es uno muy importante, pero también es uno de los sectores más golpeados en Estados Unidos, justo por el acuerdo de libre comercio entre estos tres países. De hecho, no es extraño que un trabajador de ese sector haya dado palabras en el marco del discurso de la Día de la Liberación, y que haya mencionado que todos los trabajadores están apoyando la propuesta del presidente Donald Trump, que muchos se habían olvidado de ellos. Y en efecto, ¿no? Este cinturón del sector automotriz en Estados Unidos, pues muchas de esas ciudades son fantasma, ya no hay empleos, todo tiene que ver porque el objetivo en aquel momento de la deslocalización de la producción tenía que ver con la eficiencia y cómo se hacían productos más rápido en costos más baratos, ¿no? Entonces la ventaja que tenía nuestro país eran salarios mucho más bajos en comparación con los salarios en Estados Unidos, pero además con derechos sindicales mucho menos restrictivos que en Estados Unidos, pero además no solamente los empleados o la fuerza de trabajo mexicano era mucho más económica, con menos derechos laborales, sino que también durante este proceso, desde la firma del acuerdo hasta ahora, es mano de obra altamente calificada. Entonces, digamos que de alguna forma este día en el sector automotriz, pero también de lo que se va a negociar en la primera revisión que tiene que ver con la cláusula sunset del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene que ver con proteger, ¿no? De forma directa
a la mano de obra que no es calificada, que no es eficiente y que no es productiva, y que para poder regresar las empresas a Estados Unidos necesitan otro tipo de políticas fiscales para incentivar a estas industrias a regresar a Estados Unidos. ¿Cuáles son esas políticas fiscales? Bueno, nos dijo en el discurso una de ellas: si quieren vender autos en Estados Unidos, tienen que estar hechos en los Estados Unidos, y de esa forma no van a tener que pagar aranceles. Ahí hay un impuesto indirecto de apoyo para volver a contratar a las y los estadounidenses en esos sectores en donde, de nuevo, pues por mercado están fuera del mercado porque no son eficientes. También fue muy interesante que haya mencionado que Estados Unidos está abierto a la migración calificada y que quiere Estados Unidos, ¿no? Eso tampoco hay que dejarlo de lado, porque pareciera que la política migratoria, que ha estado permeado también en la política arancelaria y la política comercial en general, pareciera que Estados Unidos está cerrado a la migración. Y en efecto no es así, está cerrada la migración que no quieren. Y esto tampoco es privativo de Donald Trump. Durante toda la historia de Estados Unidos, pues se ha incentivado políticas migratorias restrictivas a ciertos países, o colores de piel, o o religiones, o ideología. De nuevo, entonces, pues bueno, es muy interesante, por un lado, ¿no? Estos incentivos indirectos a la producción en Estados Unidos, de crear más empleo para este sector que dejó de ser competitivo. Y por otro lado también, pues ha dicho, o durante el discurso mencionó el presidente Trump, que habrá tasas de interés mucho más bajas, ¿no? Para aquellos que compren un automóvil estadounidense. Y ahí se hizo una comparación de cómo es posible, ¿no? Que ciertas marcas extranjeras pues tengan mayor mercado en este país, cuando empresas de Estados Unidos pues tienen muy poca venta dentro del país. Entonces, pues sin lugar a duda, Montserrat, pues el caso mexicano, de nuevo, en el corto plazo sí va a haber un estrés específico, sobre todo porque ya hay algunos anuncios de ciertas compañías del sector automotriz que han dicho por lo menos que no van a invertir en el país, o que sí van a trasladar su producción, pero eso en el corto plazo no es viable y no es rentable. ¿Por qué? Porque cada planta se especializa en la producción de un vehículo, ¿no? De un modelo. Y modificar toda esa estrategia pues lleva un tiempo, ¿no? De ahí también la diferencia entre inversión extranjera directa, ¿no? Lo que implica desmantelar una planta, de relocalizarla digamos, en otro lugar, buscar proveedores, ¿no? Con el valor de contenido regional que necesitas. Digamos, esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo. No sabemos qué tan rápido, qué tan eficiente. Tampoco sabemos si hay empresas de otros países que apuesten por irse, ¿no? A Estados Unidos. De hecho, México y su economía se benefició muchísimo con la firma primero del Telecán, de muchas empresas del sector automotriz que venían a nuestro país para crear estos digamos, estos vehículos para exportarlo a Estados Unidos. Eso era parte de nuestra ventaja, ¿no? La cercanía, la reducción de los precios de logística y una mano de obra altamente, digamos, eficiente y con menor valor costo relativo. Entonces, me parece que va a ser el tema del sector automotriz, uno muy discutido dentro de la revisión del 2026. Todo pareciera indicar, pero fue un guiño, no fue como muy específico en que tal vez no haya acuerdo, pero sí hay acuerdo. Lo que sí sabemos hoy es que el presidente Trump está cuidando el TEMEC, ¿no? Por la negociación de la semana pasada dio cuenta a que se va a respetar el TEMEC. México hoy no está en la lista recíproca, pero eso no quiere decir que a la par esté generando políticas domésticas para modificar y regresar toda la industria del sector automotriz a Estados Unidos. Entonces, creo que aquí el reto
es qué va a hacer digamos, el gobierno mexicano y qué también van a hacer el sector privado mexicano y cómo también pueden retener o qué es lo que va a dar el gobierno mexicano para que empresas de otros países y no solamente estadounidenses se queden en nuestro país con una mano de obra de nuevo altamente calificada y que puede ser muy competitiva a nivel internacional. Bueno, pues Donald Trump decidió llamar este día 2 de abril, año 2025, Día de la Liberación. Mariana Aparicio nos explica en su interpretación, en su lectura, qué es liberación de Estados Unidos de ser el líder internacional en comercio y ahora mirar hacia adentro a su producción nacional y deja un abanico de posibilidades para qué país o qué región tome ahora el liderazgo de comercio internacional. Mientras tanto, aquí en México lo sabemos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo había adelantado, lo vuelve a confirmar el día de mañana, jueves 3 de abril, va a presentar el Plan México, pero ya versión acelerada, desde el Museo de Antropología, precisamente, pues justamente en el mismo lugar donde al inicio de este año presentó el Plan México. En resumidas cuentas, es mirar hacia adentro, aumentar la producción nacional, entre ellos una planta de semiconductores con inteligencia artificial allá en Jalisco, el auto eléctrico que ya también ha presentado pues este auto eléctrico pequeño individual con acceso no tan caro como otros vehículos eléctricos de otras empresas. Y pues finalmente quiero que se queden con esta idea de que a pesar de que México no salió en la lista de aranceles recíprocos porque México no le había aplicado ningún arancel, indirectamente se verá afectado el sector automotriz aquí en México. La importancia de esta industria pues se ve en gráficas, en datos. Por favor, Ana, primero saber cuánto exportamos a Estados Unidos. Estos son datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que por cierto el día lunes 7 de abril va a dar una conferencia de prensa pues respecto a todo este tema. Top de 10 países de destino de producción de vehículos ligeros, pues Estados Unidos, más de 1 millón de vehículos ligeros enviaron solo de enero a julio del año 2024. Todo el 2024 pues fue también cifra récord. Siguiente, por favor, Ana. También es importante lo que nos explicaba Mariana, que también nos voló la cabeza, el tema de las plantas automotrices aquí en México. Bueno, pues las que estaban en Estados Unidos decidieron mejor venir a instalar aquí porque México es atractivo por su mano de obra bien calificada, más barata que en Estados Unidos y con menores problemas de sindicatos. Es decir, acá están, aunque a pesar de que sí hay sindicatos en torno al sector automotriz, son menos complicados para los empresarios, desde el punto de vista empresarial, por supuesto. Bueno, pues ahí vemos el mapa de dónde están las plantas por empresas, es decir, por Ford, la región del Bajío, pero también en el norte, por la cercanía con Estados Unidos también son costos de logística menores. Es decir, también la integración que hay, porque pasan primero están en México, una autoparte, se pasa a Estados Unidos, se ensambla, se regresa a México y demás. Bueno, todo eso se va a ir desarticulando poco a poco a largo plazo y veremos un escenario completamente distinto. Para las generaciones que nacimos bajo el Telecán, pues será novedoso. Para las generaciones que estaban antes del Telecán, pues también será otro escenario novedoso, pero no les vuela la cabeza tanto como a nosotros porque estamos acostumbrados a la globalización. Decía Omar, pues una especie de adicción al Telecán porque estamos acostumbrados a ello. Así es, Omar, acá en el chat, y a ustedes también gracias por seguir comentando mientras les compartimos la información que preparamos para ustedes en el Con Todo. Y pues con eso nos vamos a la información que tenemos para el cierre este miércoles 2 de abril. Así es, Mon, vamos a pasar de página informativa. Es muy importante informar respecto a esto porque no es la primera vez que una madre buscadora o alguna familiar que está buscando a una víctima de desaparición es atacada, amenazada, incluso asesinada. Es el caso ahora de Teresa González Murillo. El día de hoy, en un comunicado, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos de Jalisco informó sobre el homicidio de Teresa González Murillo, quien buscaba a su hermano Jaime, visto por última vez en septiembre del año pasado en Guadalajara.
Teresa fue una de las integrantes de colectivos de familiares en búsqueda de sus desaparecidos que hizo luto nacional, participó en este luto nacional luego del hallazgo del predio en Teuchitlán, donde hubo reclutamiento, tortura y asesinatos, de acuerdo con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Fue desde el jueves 27 de marzo, la semana pasada, cuando un grupo de hombres ingresó a la casa de Teresa e intentaron secuestrarla, de acuerdo con el colectivo. Vamos primero con la versión del colectivo y luego con lo que está diciendo la Fiscalía de Jalisco. Al no lograr secuestrarla, los atacantes le dispararon y huyeron, lo que provocó que Teresa tuviera que ser internada de emergencia, de urgencia, en un hospital. Tras varios días de estar hospitalizada, la mujer buscadora falleció la mañana de este 2 de abril. El colectivo dedica estas palabras. Desde septiembre del año pasado dedicó cada día a la lucha por encontrar a Jaime, su hermano desaparecido. Buscaba con valentía, con esperanza y con el derecho que le correspondía, pero ese derecho le fue arrebatado. La violencia y la impunidad le alcanzaron antes de que pudiera encontrar respuesta. Se fue sin saber dónde está Jaime, se fue dejando en el aire su grito de justicia. El colectivo se comprometió primero a continuar con la búsqueda del hermano de Teresa y también exigió a las autoridades investigar el asesinato de su compañera. Dijeron en este comunicado, imperativo que se garantice la seguridad de todas las personas dedicadas a la noble labor de búsqueda para que puedan ejercer su derecho sin temor ni amenazas. Ese fue un comunicado de este colectivo, justamente en Jalisco, a días de todo este tema del predio en Teuchitlán. La Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México pues guardó un minuto de silencio en memoria de Teresa González Murillo, a petición de una diputada, lo cual fue avalado por el presidente de la Cámara de Diputados. Más tarde, la Fiscalía de Jalisco pues ya emitió un aparente móvil. La Fiscalía de Jalisco asegura que el móvil del asesinato fue por robo, ya que dijo le robaron el dinero de una tanda y lo de sus ventas como comerciante. Esto es el comunicado de la Fiscalía de Jalisco. La víctima de 53 años se dedicaba a la venta de comida. Una línea de investigación apunta que el móvil del atentado habría sido el robo de dinero. De acuerdo con la indagatoria y testimonios recabados en la carpeta de investigación 20448/2025, 2 hombres entraron esa noche al domicilio de la mujer sin forzar la puerta ya que estaba abierta ese 27 de marzo. Uno de ellos, continúa la Fiscalía de Jalisco, empuñaba un arma de fuego con la cual la amenazó a ella y otras personas dentro de su casa, mientras un tercer hombre esperaba afuera. Posteriormente dispararon en contra de la víctima. La Fiscalía de Jalisco remata con esto. Dentro de las líneas de investigación no se ha encontrado a la fecha ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas. Es decir, por un lado el colectivo está pidiendo que no se minimice el asesinato, que se investigue. Recuerda que estuvo en el luto nacional por el tema del predio, que buscaba a su hermano desde septiembre, y por el otro lado, rápidamente la Fiscalía de Jalisco ya estableció un móvil. Sí, Dul, pues justo esta participación que tuvo la buscadora en las movilizaciones por el luto nacional que se realizaron cuando se encontró el rancho en Teuchitlán, Jalisco, en esas movilizaciones, en el 15 de marzo, justamente Teresa dio un mensaje, y es un mensaje que recuerda hoy el colectivo al que ella pertenecía. Se los voy a leer. Uh-huh. Unidos por el amor a nuestros desaparecidos, seremos incansables en la búsqueda en todas y cada una de las narcofosas. Yo le quiero decir a todos los compañeros de todos los colectivos, sigamos luchando, no descansen compañeros, no cesen, exijámosles porque saben, somos más pueblo que gobierno. Es algo que mencionó Teresa en esta jornada de protestas que se realizó durante marzo después del hallazgo del rancho en Teuchitlán, Jalisco. Y Dul, pues ya estamos llegando al final de este programa, de este 2 con Todo, en miércoles 2 de abril. Nos vamos a ir con una noticia, es un cambio de información pues drástico. Nos vamos ya a temas más políticos, más allá en el Senado en particular, porque los senadores, la senadora Laura Estrada Mauro, el senador Antonio Morales Toledo de Morena y Luis Alfonso Silva del Partido Verde celebraron la decisión que tomó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de no aceptar la afiliación de Miguel Ángel Yunes, el panista, a su bancada, pero también le pidieron al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pues que frene su afiliación a este partido. Recuerden que él ya antes había defendido que seguiría con Morena
porque pues ahí lo tratan muy bien. Eso ya lo había, él lo había comentado. Sí, el Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, militó durante años en el PRI y ahora pues está ya en la bancada de Morena en el Senado. Después de este llamado que hicieron legisladores de Oaxaca, el senador Alejandro Murat fue cuestionado sobre esta petición y respondió lo siguiente: los que tengan la piel delgada, que se hagan a un lado. Esto pues en referencia a los legisladores de Morena y del Partido Verde que están haciendo este llamado. ¿No se va a ir de Morena entonces?, le preguntó. Y él respondió: acá estamos firmes, ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar. No se me hagan bolas para atrás ni para agarrar vuelito. Y los que tengan la piel delgada, como les decíamos, que se hagan a un lado. Senador, ¿Yunes tuvo la piel delgada? Se le cuestionó. Eso pues pregúntenselo a Yunes. A Yunes porque pues esta semana les informamos que Morena decidió no afiliarlo porque todavía seguía registrado con el Partido Acción Nacional, con el PAN, aunque, bueno, él dijo que él fue por voluntad que ya no quiso seguir con el proceso, pero por eso esta referencia a Yunes. Así es, man, pues ahí está este exgobernador expriista de Oaxaca señalado pues por víctimas de despojo allá, precisamente en esa entidad, que hay más de 1,000 carpetas de investigación denunciando este delito durante su periodo como gobernador. Bueno, esa persona, que también su padre tiene todo un antecedente en cuanto a violación de derechos humanos, va a continuar en Morena. Lo tratan muy bien, lo tratan poca madre, como llegó a decir, y atrás ni para agarrar vuelito. Con esto nos vamos, Mon, en este Día de la Liberación. Sí va a marcar un antes y un después a nivel histórico por temas comerciales. Entonces, pues un gusto haberlo cubierto. Y gracias en producción a Ilse García. Nos estuvo acompañando y apoyando Ana de la Torre en operaciones. Y pues gracias, Mon. Sí, gracias a ustedes por sus comentarios, a Alfonso G, que nos manda también un saludo a Ilse, a ti, a mí y a todas y todos ustedes por comentar. Nos vemos mañana, ya lo saben, 8:30 aquí en Dos con Todo. Descansen.